computer. ¿Me escuchas correctamente, cierto? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Te quedó alguna consulta sobre la clase anterior del Present Progressive y Present Simple? No, no, ninguna. Solamente que nos quedamos, creo, en la parte Stative del and lado. dynamic. Exacto. Exacto. Pero antes de eso vamos a continuar aquí. Ok. ¿Ves mi pantalla? Ahora sí. Recuerda que esta información ya la tienes en la plataforma de Udemy. Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión y ya te aparece. Empezamos. Vamos a aprender a usar conectores. El primer conector que vamos a usar es el AND. ¿Qué significa AND? Significa y. Ok, por ejemplo, digo Carlos and me, Carlos y yo. I like soccer and basketball. Es muy parecido al y español. Hasta este punto, ¿alguna consulta sobre el and? No, ¿verdad? Fútbol. Muy bien. Muy bien. Siguiente. Also. Also significa también. Ok, pero veamos cómo se usa. El also tiene una forma distinta. El also se coloca, el also siempre va antes del verbo. Por ejemplo, digo, I like soccer and I also play basketball. ¿Qué dice allí? Me gusta el fútbol y también juego el básquetbol. Estoy usando el and para decir y uso el también que significa also. ¿Se entendió? Yes. ¿Preguntas? No, ¿verdad? Nice. Seguro. Siguiente. In addition. In addition significa además. ¿Ok? Regularmente el addition se coloca al inicio de la oración. ¿Ok? Al inicio. Por ejemplo, yo digo, I like soccer and I play basketball. Punto. In addition. Ahora, in addition to. In addition siempre va junto el addition to. Si pones un verbo, ese verbo tiene que estar con ing. Y si no quieres poner un verbo, vas a tener que poner un sustantivo. In addition to now. ¿Se entendió? Okay. Por Yes. ejemplo, digo, I like soccer and I play basketball. In addition to playing sports, comma, I teach English. Dice, me gusta el fútbol y juego básquetbol. Acá me faltó y también juego básquetbol. And I also play basketball. Además de jugar, además de hacer deportes, enseño inglés. In addition to. De repente digo, no. I love soccer. Mira, I love soccer. Me encanta el fútbol. In addition to soccer, comma, I play tennis. Me gusta, me encanta el fútbol. Y además del fútbol, and in addition, acá lo puedo. Y además del fútbol, juego tenis. Pregunta sobre el also, el and y el in addition. Sí, el segundo ejemplo, el último ejemplo no me quedó claro. Es I love soccer and in addition to soccer. Y además del soccer, o sea, además del fútbol. Ah, ok, ok. Yo juego tenis. Ah. O lo normal, aquí para que quede más claro, aquí podría ser I love. Mira, me encanta el fútbol y además del fútbol, me encanta el tenis. In addition to soccer. Por ejemplo, imagínate que tú le dices, you need, you need to complete, you need to complete this task
First. Dice, tú necesitas completar el task number 1. Tú necesitas completar el task number 1. In addition to that, or in addition to the task number 1, comma, you need to send an email, or you need to complete task 4. Dice, necesitas completar la tarea 1. Además de la tarea 1, necesitas completar la 4. ¿Se entendió? Okay. Yes. O si quieres, dices lo siguiente. In addition to completing task 1, comma, you need to complete task 4. Dice, además de completar la tarea 1, necesitas completar la tarea 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Yes, yes, yes. Of course. Y el siguiente, nos vamos al as well. Son estos 4 que vamos a aprender hoy, hasta aquí, hasta el as well, no más. El as well se traduce como además de, o así como, por ejemplo, I love ceviche as well as pachamanca. Dice, me encanta el ceviche tanto como la pachamanca. ¿Se entendió? Ceviche as well as Pachamanca. Yes. ¿Cómo sería a ver, además de, ok, entiendo. I love ceviche as well as Pachamanca. A ver, I love ceviche as well as pachamanca significa me encanta el ceviche tanto como la pachamanca. ¿Y cómo sería si quisiera decir, a ver, me encanta el ceviche peruano, no tanto como el ceviche ecuatoriano? Ah, ok. I love Peruvian ceviche. Ah, pero ese es ignoras. No tanto. As machas. Ese tanto es las machas. Ese tema todavía no hemos visto. El as machas es tanto como. Not as machas significa no tanto como. Ok, El no as machas todavía no hemos tocado, pero el as machas significa tanto como, sí. de acuerdo. Por ejemplo, tú puedes decir, I like soccer as much as ceviche. As like as basketball, sorry. Entonces, el as well as no tiene el mismo significado. Mira. El as much as es, me gusta el fútbol tanto como el básquetbol. Quiere decir que ambos se encuentran en el mismo nivel, ¿sí o no? Sí. En cambio, aquí dice me gusta el ceviche y además de la pachamanca. Esto de aquí, ¿cómo se usaría? La gente piensa que a mí me gusta pachamanca, pero también me gusta el ceviche. Esa es otra forma de traducir esto. No, ok. ¿Ok? Me gusta el ceviche además de la pachamanca. Así. ¿Se entendió? Yes. Ok. Recuerda que estas palabras las vamos a usar dentro de poco, ya que vamos a empezar a crear oraciones un poco más complejas. Continuemos entonces. En la clase anterior yo me quedé explicándote de que los verbos se dividían en dos grandes familias. La familia de los dynamics y la familia de los statives. ¿Ok? Yo te dije lo siguiente, los verbos se dividen en dos grandes familias, dynamic y stative. ¿En qué se diferenciaban? En que los dynamic refieren a las acciones, actions, como por ejemplo, play, look, cook. Todas estas acciones incluyen ya sea un movimiento físico, ¿ok? Debido a que son acciones. Tú ejecutas algo. ¿Se ha entendido? Yes, yes. Perfecto. Pero las stative denotan un estado. Estas stative están divididas en grupos también, dentro del mismo stative.
Entre ellas tenemos el primero que era mental process. Todo aquello que sea un proceso mental incluye o está incluido acá. Como por ejemplo, understand es un proceso mental. Think es un proceso mental. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos también emotions, las emociones. Emotions, como por ejemplo, el love, hate. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos los senses, los sentidos, creerlo o no. Los sentidos son stative. Por ejemplo, tenemos el verbo, mirar, sí, taste, probar, smell, and hear. Profesor, ¿y el tacto? No, el tacto no se incluye aquí, que es touch. No se incluye ahí. Y por último, tenemos los de measurement. Measurement. Como por ejemplo, weigh. Well, Weigh. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, el peso. Ok, hasta aquí se entendió que son stative y dynamic. Dynamic son todas las acciones, ejecutan movimientos físicos, pero los stative son estados. Ok, pregunta, el verbo want, que significa querer, querer algo, ¿es dynamic o stative? stated. Stative, es un mental process. Muy bien. El verbo jump, que significa saltar, dynamic o stative? Dynamic. Dynamic, muy bien. Siguiente, need, necesitar. Dynamic or stative? Stated. Stative. ¿Te das cuenta que no es ningún proceso difícil saber si un verbo es estático o dinámico? Con el simple hecho que haya movimiento físico, ya va a ser dynamic. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora, profesor, ¿para qué me sirve a mí saber si un verbo es dynamic o es stative? Porque según la teoría me dice lo siguiente. When a verb is stative, you never use it in progressive. You get it? When a verb is stated, you'll never use. Ok, nunca lo tengo que utilizar en el tiempo progresivo En si es el tiempo stated. progresivo. Exactamente. Por ejemplo, tú nunca vas a decir you are understanding English. Tú nunca vas a decir you are understanding English. Lo que tú dirías es you understand English. Hasta aquí. ¿Se entendió? You're understanding. ¿Por qué? Porque understand significa entender y entender es un proceso mental. Por lo tanto, es stative, nunca va con ing. Ah, ok. Tú tampoco dices he is needing money. Tú dices he needs money. ¿Por qué? Porque need, necesitar, es un estado. He is needing money. Esto es incorrecto. Se dice he needs money. ¿Hasta aquí se entendió? Yes. Mhm. Y es aquí donde enfrentamos la teoría. ¿Cómo que enfrentamos la teoría? Nosotros sabemos que el presente simple nos indica situaciones permanentes, hábitos y rutinas, ¿verdad? Y el presente progresivo nos enfrenta situaciones que ocurren en este momento, situaciones temporales, ya sea de corta o larga duración. Ahora, si yo te digo, este es PS es presente simple y PP es presente progresivo. Si tú en una oración encontrabas la siguiente expresión, elder, now, eso es, significaba que era presente simple o presente progresivo. Present progressive. Progressive, muy bien. Si yo encontraba la palabra every day, ¿esto era present simple o present progressive? Present simple. Present simple. Ahora, en español tú dirías algo así. Esto para nosotros en español es totalmente correcto, ¿no? O sea, siempre lo decimos, es que, oye, estoy necesitando dinero ahora. En español es correcto, pero ¿sabes que en inglés no se puede, sí o no? Se puede. ¿Por qué? Porque necesitar
es estático. Entonces yo diría, I need money, Money. money Ah, now. ¿Te das cuenta? A pesar de que se encuentra en presente simple, estoy utilizando el now para indicar que yo necesito dinero, pero ahora. ¿Te das cuenta? Yo necesito el dinero ahora. No lo pongo en ing, ¿por qué? Porque yo sé que el verbo need es estático. Y no importa que diga now y esto sea presente simple, ambos van a ir juntos. ¿Se entendió? yes. Un ejemplo más, por favor. Por ejemplo, quiero decir, eh, ella, ella quiere comprar o ella quiere un helado ahora. Esto en inglés no tendría sentido porque sería algo así, ¿no? I want an ice cream now, ¿cierto? Ujú. Pero profesor, usted me dijo que si está pasando ahora tiene que ser en presente progresivo, ¿sí o no? Yes. Pero el verbo want es un verbo estático o dinámico. Estático. Entonces, por lo tanto, nunca va a ir con ing y esta oración está correcta. A pesar de que se encuentre presente simple, está trabajando con el now. Ahora sí, ¿otro más? Oh, está bien, yo lo Perfecto, entendí. perfecto. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es, yo no te concentres en la palabra, yo no te concentres porque diga now, porque a veces, por más que diga now, puede ser presente simple, ¿sí o no? Yes. No te concentres en la palabrita, tú enfócate en lo que quieres expresar, en lo que quieres expresar. Esto de acá sería incorrecto, ¿no? I am wanting an ice cream. Si tú le dices, I am wanting an ice cream now, no se puede decir, estoy queriendo un helado ahora. No, esto sería want. De frente, want, y lo dejo el now, porque es ahora, lo quiero ahora. Continuamos. Luego de que todos vivían en armonía, ¿no? Los verbos vivían en armonía, todos sabíamos que algo era estático o dinámico. Entonces, ¿qué pasó? Como siempre, algunos que otros trataron de mezclarse y salieron algo que conocemos como los hybrids o los híbridos. ¿Qué son híbridos? Que puede ser estático o que puede ser dinámico. ¿Se entendió? Yes. Ahora, lo que tú tienes que enfocarte para saber si es estático o dinámico es saber el significado. A ver, analicemos juntos. El verbo have, ¿qué significa el verbo have? Tener. Tener. ¿Tener es estático o dinámico? Tener. Tener. ¿Es estático o dinámico? Cuando yo digo yo tengo un carro, por ejemplo, digo I have a car o digo I am having a car. Pregunta, ¿tener es estático o dinámico? Bueno, para mí parece dynamic. Dynamic. A ver, cuando yo digo yo tengo un carro, realmente no ejecuto ninguna acción, ¿sí o no? No me No. estoy moviendo, solamente es un estado de que yo tengo un carro, tengo una casa. Por lo tanto, el verbo have, tener, significa, es estático. Por lo tanto, tú puedes decir yo tengo un carro, pero nunca vas a decir estoy teniendo un carro. Ah, ok, ok, ok. Entonces, aquí le voy a poner que el verbo tener es stative. ¿Te entendió? Yes, pero ¿en qué parte encajaría de mental, emotion, senses, measures? ¿En qué parte encajaría este? Sí, Podría ser le podemos crear en otro grupo algo que se llame, por ejemplo, possessions. Podría ser mental process, pero si quieres le creamos otro grupo. Y en possessions encontramos, por ejemplo, el verbo have, el verbo belong, el verbo possess, el verbo own. ¿Te das cuenta? Es que lo que tú tienes que fijarte es que haya movimiento, que haya acción, que tu cuerpo o algo haga como respirar, como cuando tú duermes, estás haciendo algo realmente porque tu cuerpo se está moviendo, ¿sí o no? Pero cuando tú tienes un carro, ¿tú te mueves? no. No, sí o no. Entonces, el truco, no te concentres en aprenderte estático, emotions, es no, por sentido común. Si veo que mi cuerpo sufre alguna variación, algún movimiento, va a ser dinámico. Eso sí,
tendrías que, sí, para que mejores eso de ahí, esa habilidad, aprenderte, ¿no? Por ejemplo, sí o sí, esto de acá, los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden jugar una mala pasada, ¿sí o no? El verbo mirar es literalmente he movido mis ojos y como que te puede confundir, ¿no? ¿Me dejó entender? Yeah, yes. No, no, Vale. por eso. Ahorita te vas a dar cuenta de por qué. Ya, mira, aquí el verbo have es estático y tú nunca vas a decir estoy teniendo un carro, solo dirás yo tengo un carro. Pero ¿qué es lo que pasa, profe? ¿Pero por qué es híbrido? ¿No debería ser estático nomás? Ah, es que el verbo have, ¿qué más significa? El verbo have tiene varios significados. Ahora también significa comer y también significa beber. Pregunta, si have significa comer y beber, ¿qué sería? ¿Estático o dinámico? Dynamics. Ah, entonces el verbo es dynamic. Entonces, ahora tú sí puedes decir I have breakfast. ¿Qué significa I have breakfast? Yo tomo desayuno and I'm having breakfast. ¿Qué significa? Estoy tomando desayuno. Repito, que sea dynamic significa que puede ir en progresivo. Por eso ambas están correctas. ¿Se ha Oh, entendido? yes. Muy bien. Ahora te voy a listar los más conocidos. Tenemos el verbo have, que está allí. ¿Lo copiaste? ¿Deseas copiarlo? Yo no me capturé. Vale, perfecto. ¿Qué otros verbos, profesor? Tenemos el verbo think. El think como stative, el think como estático es de opinion. Por ejemplo, yo te digo, I think you are intelligent. ¿Qué dice ahí? Yo opino o yo creo que eres inteligente, ¿verdad? Yes. Pero como dynamic, como dynamic significa, a ver, one second, think significa analyze. Por ejemplo, I am thinking about the project. Estoy pensando en el proyecto, o sea, pero que lo estoy, ¿qué significa que lo estoy pensando? Que lo estoy analizando. Estoy, por más que mi cuerpo no se mueva, mi mente está trabajando, estoy pensando, viendo. ¿Te das cuenta? Yes, yes. Okay. ¿Qué otro más? Ok, el verbo look. Son muy pocos, así que no te preocupes. El verbo look significa mirar. Si el verbo look significa mirar, ¿es estático o dinámico? Dynamic. Dynamic, muy bien. Dynamic. Por ejemplo, I look, I look at you. Yo te miro. O sea que también puedo decir I am looking at you. Te estoy mirando. I am looking at you. Pero el verbo look como stative es de sim. ¿Qué significa sim? Lucir. Ok, vamos a poner acá, lucir. Por ejemplo, you you look tired. Tu luces cansado. You look bored. Luces aburrido. Esto ya vendría a ser lo que es stative y esto es dynamic. ¿Se entendió? Yes, yes. Otro podría ser, ya no hay más, son muy poquitos. Y luego poco a poco en la práctica lo vas a ir viendo ahorita con los ejercicios. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Qué es mental process? Todos los procesos mentales como entender, pensar, querer, necesitar, creer, ¿no? Creer también es un estado, un state verb. Y aquí me quiero enfocar en los sentidos, ya que pueden ser, nos pueden jugar una mala pasada. Como puedes ver, sí significa mirar, taste significa probar, smell significa oler o que huele, y hear significa o hear, que es oír, ¿ok? Empezamos con el primero. Sí. Sí, tú dices, I see a dog. ¿Qué significa I see a dog? Veo un Yo, perro. yo veo un perro. Lo que me dice la regla es que tú nunca vas a poder decir I seen a dog. No se puede, ¿ok? Yes. ¿Por qué? Porque el verbo sí
es un sentido y por ser sentido ya es un verbo estático. Profesor, Yes. pero no significa sí, no significa mirar y look no significa mirar. ¿No debería ser dinámico? No, porque sí es un sentido y por lo tanto es estático, pero look no. ¿Se entendió? Porque look es híbrido. Exacto, look es híbrido y por el simple hecho de que no es un sentido, el sentido es el verbo sí. Ok. Por ejemplo, porque tenemos el verbo watch. Mira, el verbo watch también significa mirar, ¿sí o no? Ujú. Pero es simplemente dinámico. Ah, el verbo sí también significa mirar o ver, ¿no? Mirar. Pero este no, este es estático. ¿Por qué? Porque es un sentido. Por el simplemente hecho de que es un sentido, ya es estático. ¿Ok? Ok. Ahora, mira lo que pasa con el sí. El sí, ¿te acuerdas que el have también tiene otros significados? El sí también tiene otro significado. Pero sigue siendo, acá lo vas a poner, es stative. Aquí también. El sí significa understand. ¿Y el understand qué cosa es? Stative, ¿sí o no? Yes. Ah, acá significa mirar, este de acá significa mirar y es stative. En cambio aquí es understand, por ejemplo, I see you, significa I understand you. Te entiendo. I see you, I understand you. ¿Ok? Ok. Ahora, este sí también es un híbrido. ¿Por qué, profesor? Ah, miren, el de aquí estaba de estático, también se pasó a híbrido. ¿Cómo es eso posible? Ahora, imagínate que tú vas al supermercado, tú te vas al supermercado y alguien te pregunta, oye, Elder, ¿qué está haciendo tu mamá? Te pregunta, Elder, ¿qué está haciendo tu mamá? Y tú le dices, mi mamá, mi mamá está viendo las frutas. ¿Cómo me dirías eso? Mi mamá está viendo las frutas. My mom see the fruits. My mom sees the fruits, ¿verdad? Yes. Porque es imposible que pongas my mom is seeing the fruits, ¿verdad? Es Claro, imposible, porque es porque es así. estático, sí. Muy bien. Pero ¿qué Claro. pasaría? Ahí dice, mi mamá mira las frutas, así de simple. Pero ¿qué pasaría que ahora las mamás agarran las frutas y como que se ponen a analizar que no tenga un gusano, que no tenga eso? Te das cuenta que el verbo sí, que era estático, que es sentido, que no lo puedes evitar, mira, no lo puedes evitar. Pero cuando simplemente el hecho de que ya agarras y comienzas así a ojearlo, a analizarlo, ya se vuelve, ¿qué se vuelve? ¿Dinámico o no? ¿Se entiende? My mom see the fruits. O the apple. No, the apple, the apple. ¿Por qué? Yeah. Porque mi mamá agarró una manzana. Mi mamá agarró una manzana y dijo, uy, voy a mirar aquí que esté bien. ¿Qué cosa está haciendo con el producto? Está mirando el producto, sí o no. Pero está Yes. que lo revisa, sí o no. En ese momento el verbo sí se transformó en dinámico. ¿Se entendió? Eh, tengo una consulta con el verbo sí. Cuéntame. Eh, indicaste que, a ver, los dynamics son acciones. Por ejemplo, si yo miro algo, el sí no es una acción en ese momento, ¿por qué sería un statement? A ver, ok. Repito, yo te dije que el verbo mirar, ver, es dinámico, sí o no. Pero dentro de la Ok. familia de los estáticos ya te viene por defecto, te viene incluido que los sentidos son estáticos de por sí. Ah, ok, ok. Profe, Roles. profesores, ¿pero por qué? Porque tú no lo puedes evitar. O sea, imagínate que tú estás caminando y ves a un perro. Sin querer lo ves porque el perro aparece de la nada. No lo puedes evitar, ¿sí o no? O cuando tú estás caminando y hueles algo, ¿tú lo puedes evitar? No, No, pero cuando tú quieres, por ejemplo, comer, es porque tú quieres, mueves tú tu mano, tú decides. Cuando tú saltas, es porque tú lo decides o porque no lo puedes evitar. porque tú lo decides. Porque tú lo decides, esa es la diferencia. Entonces, cuando tú no decides, ya es estático. En este caso, los sentidos, como ver, oler, o el sabor y escuchar, son estáticos. ¿Hasta ahí se entendió? Yes. Es por eso que look, que significa ver o mirar, es dinámico. Pero sí
es estático. ¿Por qué? Porque el sentido se llama sí. El sentido no tiene el verbo look, el sentido tiene el verbo sí. ¿Ahora sí quedó más claro? Yes. Sí, está claro. Listo. Entonces, aquí entendiste por qué mi mamá ve la fruta, está correcto, y mi mamá is seeing the apple también está correcto. ¿Se entiende por qué? Sí, sí. Entendí. Porque tu mamá ve la fruta, porque no lo puede evitar, ella ve la fruta, pero en el momento en que agarra la manzana y se la pone así en el ojo para mirarla bien y que no tenga nada, ya hay una acción, ¿sí o no? Y se Bien. transformó en dinámico. Entonces aquí mi mamá está viendo la manzana. ¿Se ha entendido, verdad? Yes. Perfecto. Ponle. Y uno más, el verbo sí, así es muy cargoso, el verbo sí es dinámico cuando significa reunirse. Por ejemplo, I am seeing the doctor tomorrow. Yo veo al doctor mañana. ¿Te das cuenta? Ah, ¿Se y entendió? no. Yo sé que este tema es complicado, si esto lo vemos en básico 4, mira. Básico 4. Esta es la clase número 18 por 4. 4 por 8, 32. 4, la clase 72, mira. No. Es como estamos haciendo un curso Crash, yo sé que te puede chocar, por eso aquí nos vamos a demorar un poquito más. Repito, ¿se está entendiendo? O vuelvo a explicar de nuevo y no pasa nada. ¿Sí? No, ahorita se está tratando de entender el último, de reunirse. Sí. Sí. Un verbo puede tener muchos significados, como por ejemplo aquí, mira, el verbo have, un significado es tener, otro significado que tiene es comer, otro significado que tiene es beber. ¿Te das cuenta? Entonces, dependiendo del significado, yo sé si es estático o dinámico. Cuando es tener, es estático. Quiere decir que nunca va con ing. Cuando significa tener. Pero cuando significa comer, comer y beber son dinámicos. Allí sí puede estar con ing. Yo nunca No, diré I am having a car, pero sí diré I am having a breakfast. ¿Por qué? Porque aquí en este I am having breakfast significa que está tomando, el señor está comiendo y bebiendo. ¿Se de entiende? acuerdo. En cambio, Ya, aquí el verbo sí tiene un significado. ¿Cuál es el primer significado que tiene? El primer mira. significado que tiene es mirar. Pero ese es estático. El siguiente significado estático que tiene es entender. El siguiente significado estático que tiene, ya no hay más estáticos, solamente es mirar y understand. Ahora, el siguiente significado dinámico es reunirse. Y el otro significado dinámico es cuando ya deja de ser un estado y se transforma en una acción porque pasa a ser voluntario. Ok. Tiene 4 significados. Mirar, estático, understand, estático. Cuando el mismo ver ya mueve, comienza a mover su ojo, a agarrarlo así, ya se transformó en dinámico. Y el último dinámico que es reunirse o encontrarse con alguien. I am seeing the doctor tomorrow. Yo veo al doctor mañana. ¿Se entendió? Bueno, sí. A ver, mira, vamos a ver otro ejemplo para contrastarlo. Hear. ¿Qué significa hear? Oír, No, ¿cierto? oí. Pregunta, oír, ¿no? Sin que yo te diga algo, oír, ¿es estático o dinámico? Profesor, oír es dinámico, ¿cierto? Porque tú escuchas algo, ¿sí o no? Pero, Mm, pero oír, ¿tú lo evitas o lo haces? lo evitas. ¿Tú puedes No, evitarlo? no, no, no. No lo puedo evitar, ¿sí o no? Por lo tanto, si no lo evito, ¿qué cosa es? ¿Es un State. es un sentido? Y si es un sentido, va a ser un state. Por ejemplo, tú puedes decir, I hear a sound. ¿Qué dice ahí? Yo escucho un sonido, mira, de la nada, escucho un sonido. Yo nunca voy a decir, I am hearing a sound, ¿verdad? No se puede. No se puede. ¿Se entendió? Yes. Pero ¿qué pasaría ahora si tú estás con Pepito y, y escuchas que están peleando y le dices, oye, Pepito, Pepito, ¿qué haces, Pepito? Y Pepito acaba de pegar su oreja con la pared, perdón, con la puerta, para que pueda escuchar mejor. Pregunta, ¿sigue siendo estático o ya pasó a ser dinámico? No, es dynamic. Ahora hear va a ser oír, pero ya es dinámico. ¿Por qué? Porque Pepito se ha movido para poder escuchar, ¿sí o no?
Entonces dices, Yes. I am hearing the argument. Estoy escuchando la discusión, mira. I am hearing the argument. ¿Por qué? Porque Pepito agarró su oreja y se puso a escuchar. ¿Te das cuenta que dejó de ser algo que no se puede, algo que no se puede evitar a algo que hace adrede o a propósito? Oh, Ah, muy bien. A ver, vamos a ver otro. Vamos a ver otro. Otro verbo, otro sentido que tenemos, por ejemplo, es el smell. Mira, el smell. Por ejemplo, yo digo, this rose smell good. ¿Qué significa smell? Mira, esta rosa huele, o dice ceviche, ¿ya? Este ceviche huele, rico. huele rico, huele bien, ¿sí o no? Pregunta, ¿es porque es parte del ceviche, sí o no? ¿O lo puede evitar? No lo puede evitar es parte. No lo puede evitar, ¿sí o no? Smell good. Entonces yo podré decir, this ceviche is smelling good. No, sí o Mm, no. No se puede. No se puede decir. ¿Por qué? Porque tú no puedes decir, este ceviche está oliendo bien. No, este ceviche huele bien. ¿Se entiende? yes. Pero ¿qué pasaría si tú agarras el ceviche y pones tu nariz? Ya no es una propiedad del ceviche, sino que tú hueles ese oler. ¿Es dinámico o estático? Dynamic. Ah, de huele, el smell, pasó a oler. Y aquí este huele es de oler también, solamente que es una variación. Por ejemplo, I smell the rose. Si yo digo, I smell the rose, quiere decir que yo agarro mi nariz y me acerco a una rosa y la huelo. I smell the rose. Y esto puede ser, I am Smoothie. smelling the rose. Yo estoy oliendo la rosa, quiere decir que yo agarro una rosa y me pongo a olerla. Mm. Pues yo puedo decir, por ejemplo, esto, mira, yo agarro un plato de comida, mira, agarro un plato de comida y digo, y me pongo a olerla, ¿no? Y Pepito dice, Carlos is smelling that dish and, oh, because that dish smell delicious. Mira, Carlos está oliendo el plato porque el plato huele delicioso. Y aquí le agrego la S, ¿por qué? Porque es presente simple. Aquí yo ejecuto una acción, yo agarro y me pongo a oler el plato. Acá está mi nariz, me pongo a oler el plato. Y este plato, como huele rico, bota su airecito y huele delicioso. ¿Se entendió? Yes, yes. ¿Te das cuenta que un sentido, cuando ya hay movimiento, se transforma dinámico, sí o no? ¿Y cuál Yes. nos faltaría? Nos faltaría el taste. El taste es el de saber. Por ejemplo, taste es el de saber, pero no de saber de conocimiento, sino de sabor. Por ejemplo, yo digo, this grilled chicken, it tastes good. Digo que este pollito a la brasa sabe bien. Sabe, no huele, sino sabe. Es una propiedad del pollo a la brasa, ¿sí o no? ¿O no? Claro. Pero ¿qué pasa si tú agarras, Elder, agarra una cuchara, corta el pollo a la brasa y se lo está comiendo? Mira, acción. Tú dices, Okay. I am tasting the grilled chicken. Tú ya estás probando el pollo, ¿sí o no? Claro. ¿Se ha entendido o no? Yes. Y eso es todo, ya no hay más. Eso es todo, ya no hay más. ¿Preguntas antes de empezar a la práctica, los ejercicios? No, ninguno. Creo que ya Vamos a podemos empezar. practicar. Vamos a Sí. practicar. Let's go. Let's go. 1 second. Roadmap, aquí está. Stative. De todas formas, mira, voy a compartir mi pantalla en la ruta de aprendizaje. Allí están los ejercicios. Mira, stative. Vamos a practicar un poco. No sé si puedes ver mi pantalla. Wordle, aquí está. Tú me vas indicando.
Luego yo Yes, te you lanzo otros ejercicios. Yes, you can. Okay, let's start. Empezamos. Deny. ¿Qué significa deny? Denegar. Denegar. Vamos a ver. Denegar para ti es estático o dinámico cuando yo deniego algo. Dynamic. Dynamic. Vamos a ver. Deny. Deny es no hacer algo. Rechazar. ¿Ok? Rehusarse a hacer algo. Negar a aceptarse. Es deny. ¿Ok? Negarse. Entonces, deny es emotion, knowledge, possession, communication or senses. Mira, acaba de aparecer otro nuevo grupo. Deny. Communication. Tell me. Communications. Communication. ¿Ok? Ahora, mira, no es necesario que tú te aprendas, sino a pensar un poco. Tú di, yo me niego a decir la verdad o me estoy negando a decir la verdad. ¿Cuál suena mejor? ¿Me niego o me estoy negando? Me niego. Bien. ¿Te das cuenta? No, saber. Emotion, knowledge, possession, communication or sense. Knowledge. Knowledge. Tú dices, yo digo, ¿yo sé inglés o yo estoy sabiendo inglés? No tiene sentido, es estático. ¿Te das cuenta? Yes. Love. ¿Qué grupo pertenecería? Emotions. Emotions. Yo amo Perú o yo estoy amando Perú. Yo amo Perú. A ver, one second. Okay, next, smell. Senses. The answers. Like. Emotions. Belong. Mm, Belong es pertenecer. Stations. ¿Te das cuenta que tú dices, yo pertenezco al equipo o yo estoy perteneciendo al equipo? No, suena raro. Yo pertenezco. Belong. Understand? Knowledge. Knowledge. Agree. Agree es estar de acuerdo. Communication. Possess. Possession. Possession. Taste. Senses. Senses. Own. Possession. Possession. Promise. Communication. Communication. Belief. Emotions. Okay. Hear. Senses. And care. Knowledge. I care. Creo que aquí podría ser knowledge and care. ¿Ya viste? Entonces tú podrías, para no memorizarte todos estos grupos, solamente ponerte a pensar, ¿queda bien o no queda bien? Hay un 50% de probabilidad que le atines. ¿Ok? Next. Siguiente ejemplo. Ahora sí, vamos a la práctica. Vamos a cargar el siguiente ejercicio por si no carga. Ok, it's ready. A ver, aquí. Dice, that lomo saltado smells or is smelling so good? That lomo saltado smells so good. Smells so good. Claro que sí, porque smell es que huele, ¿no? Pero es la propiedad, más no la acción, ¿sí o no? Yes. Entonces aquí hubo un error. Aquí sería smells con doble L, ¿ok? No te preocupes. Number 2. Stuffed potato. Stuffed potato es papa rellena. Stuffed Okay. potatoes, delicious and they are yummy. Are tasting o taste? Taste. Taste. ¿Y por qué taste? Because it's properties. Delicious The property, because it's part of the property. Perfect. Number 3. Right now, we know or we are knowing? We are knowing. We are knowing. Okay. What does know mean in Spanish? What does know mean in Spanish? Saber, right? Saber, stative or dynamic? Saber is dynamic.
¿Saber dynamic? Okay. Es static. Static, porque es conocimiento. I know English. So, aquí, por más que diga right now, no me importa. ¿Por qué? Porque know es stative. Conocimiento, I know. Okay. Do you think or do you thinking you are a lucky person? Mm, do you think? Do you think? Next, he owns or he is owing? Mm, he owns. He owns. Ok, él es dueño de un moderno carro. Continue, please. Paco says he owns the finca, but Believe significa creer. okay. I don't believe him. I don't believe him. Yo no le creo. ¿Te das cuenta? No le digo, yo no le estoy creyendo. Next. Our teacher Our teacher uh, looks happy. looks amazing. People And the Nazca movement by aliens. People think the Nazca lines were made by aliens. by alien thing. Amazing. And we're done. Okay, the time. Next, we have another here. Please, I study or I am studying at the moment. What is the answer? I am studying at the moment. I'm studying at the moment. Pete is knowing my best friend or Pete knows my best friend? Pete knows my best friend. Pete knows my best friend. Perfect. When I was 10, I like ice cream. Now I am wanting an ice cream or I like ice cream. I like. Nice I cream. like. Claro que sí, porque el want no se puede. Perfect. Next one. Sorry, but we don't understand or we aren't understand. We aren't understand. Incorrect. Es we don't understand. ¿Ok? ¿Se entiende por qué es don't understand? Porque para que sea aren't, aquí tendría que haber un ing. Aren't understanding. Y recuerda que understand es stative. Y si es stative, nunca va a ir con ing. Por lo tanto, nunca va a trabajar con el aren't. No. Don't understand. Understand. Elena is? Elena is making? Is making decoration for her room now. I always like watching TV in the evening, but now I don't want. I don't want. Muy bien, porque want is stative. Kate loves or is loving her brother. Kate loves her brother. Kate loves, porque amar es estático. Dices yo amo, nunca vas a decir yo estoy amando. Jake needs or is needing. Needs your help now. Muy bien, profesor, pero acá dice right now. Ya lo sé. Por más que diga ahora, yo sé que need es estático y nunca va con ing. Okay. Causing the film now. Causing. Is cousin? Watches the film now. Entonces, watches a film. Ok, pregunta, ¿qué significa watch? Mirar. Mirar. Cuando tú miras es estático o dinámico. Dynamic.
Dynamic. El único mirar que es estático es el verbo see, que se transforma en dinámico cuando ejecuta la acción de mirar y hace la acción de mirar. Pero en este caso no tenemos el mirar y por lo tanto watch es dinámico. Y si es dinámico, ¿por qué? ¿Cómo sé que si es dinámico? Repito, si es dinámico significa que puede ir con ing. Puede ir. Si se da la oportunidad, va. Acá dice now. ¿Qué voy a decir? ¿Watches o watching? Watching. Ah, ya te diste cuenta. She He watches it. She hates it. His cousin isn't watching the film now. She watches it. Okay. Era hates. Your mom dice now. Pregunta, call. Call es estático o dinámico. Llamar. Dynamic. Call. Pregunta, si es dinámico, ¿significa que sí o sí va a ir o puede ir? Puede ir. Puede ir. Si dice now, ¿qué va a hacer? Calling. You come out. Is calling. Muy buen trabajo. And we're done. Y hemos terminado. Aquí te estoy dejando también una diapositiva. Recuerda que ya tienes acceso a todo mi material sobre non-action verbs. Y aquí vamos a explicar un poquito más para que ya quede entendido. Recuerda que nos encontramos en Basic 4. Básico 4. And he looks. Aquí, a sunbird, non-action or stative. Ah, mira, here, mira, aquí está. Here es un sentido, por lo tanto, es estático de frente. Pero listen también significa oír, escuchar, pero no es un estado. Por lo tanto, por eso puede ir con ing. ¿Se entendió? Okay. Yes, yes. Sí. Depende de eso nada más. ¿Preguntas? No, right? No. Ok, un último desafío te mando. Dame un segundo. Wordwall. Para empezar a practicar. Community. Okay. 1 second, ahí te envío el desafío, el challenge. Definir tarea, iniciar. Okay. You have the link in the chat box. Please share the screen and start the challenge. You can see. Yes, now I can see your screen. Play it. Click on it. Now. Similar. Oh. A ver, te explico, te explico. Dice ahí, ¿yo veo o yo estoy? A ver, regresa, regresa. Regresa. Dice, ¿yo veo o estoy viendo a mi abuelita detrás del carro? Pregunta, ¿tú la ves detrás del carro o la estás viendo detrás del carro? Yo la veo. Tú la buscas para ver, ¿tú estás viendo a tu abuelita o tú la ves detrás del carro? Cuando estabas caminando, estás caminando y la ves, ¿te das cuenta? Recuerda que sí, únicamente es dinámico cuando se trata de reunir o encontrarse, reunir, o el verbo ver, pero tú mueves tu cuerpo para poder ver, ¿se entiende? Okay, I understand. Además de eso, aquí no te indica un now o right now o at the moment, ¿sí o no? Y por eso ya es el sí. Siguiente, next one. He is. I have. Yes. Have. Recuerda que have tiene 3 significados: tener, comer y beber. Yes. Dynamic. Mira, ahora regresa, regresa. Ese es otro que no te he dicho, mira. Profesor, pero aquí no significa tener. ¿Qué significa experimentar? Experience.
Por ejemplo, I am having a quick break. Estoy teniendo un receso, pero no es de tener, sino de que estás en una situación experimentando. Por ejemplo, puedes decir, I am having a great time. Estoy teniendo un buen momento, experimentando un buen momento. ¿Se entiende? Yes. Por esa razón va a ir having. Next. Le falta contexto también a ese ejercicio. Any problems with that? And you um, yes, understand. Understand, muy bien, understand. Next. Taste or taste it your pasta to see if you like it or if I like it. ¿Cómo dices? Aquí taste es estático dinámico. Ahí la oración. Perdón. La oración tiene que estar en presente simple o presente progresivo. Primero fíjate en qué tiempo va a ir. In progress. Ahí te dice, mira, primero tú te fijas la oración. Fíjate la oración. ¿Es presente simple o progresivo? La oración nada más. Simple. ¿Por qué, profesor? Porque no veo algo que me indique que está pasando ahora. Tampoco no veo algo que me indique que es temporal. Ya, listo. Yo sé que es simple. Yo sé que es simple. A ver, Okay. vamos a analizar primero. Regresa. Primero me fijo. Your pasta to see if I like it. ¿Ok? Aquí no me indica nada que sea progresivo. Muy bien. Ahora, yo sé que taste tiene dos significados. Como propiedad que sabe y la otra que estoy probándolo. ¿Ok? Aquí se refiere a la propiedad. No. Ahora se refiere que yo lo pruebo. I taste your pasta to see if I like it. Yo pruebo tu pasta para ver si te gusta, si me gusta o yo estoy probando. Aquí podría ser ambos. Aquí podría ser ambos. Aquí la respuesta fue I'm tasting, pero puede ser ambos. Porque ambos se refieren a que estás probándolo. ¿Se entiende? Oh, yes. Vale, continúa. Y puede ser ambos. Ahí le falta contexto más que todo. Wait a moment. Espera un momento. Think, recuerda que think como estático es opinión. I think you are intelligent. Yo creo que eres inteligente. I am thinking, yo estoy analizando algo. I am thinking about it. Estoy pensando, estoy analizándolo. Okay. Analyze. Okay. Yes. Okay. Next. The soda. Tastes or is tasted. Like water. La gaseosa sabe muy bien la propiedad. Tastes like water. Vale, nos quedan dos. And he thinks or is thinking she's beautiful. It's thinking. Think, no. Recuerda que think como estático es que piensa o opina. Por ejemplo, I think you are intelligent. Yo pienso que eres inteligente. Pero con ing significa que estás analizando. Por ejemplo, ves lo bueno y lo malo, analiza. Entonces tú aquí dices, yo opino que ella es hermosa o yo estoy analizando que ella es hermosa. Yo opino. Ya lo tienes. I think. He's very helpful today. And helpful today. Ahí puede ser cualquiera. Ahora, el being, eso tampoco te lo enseñé porque es la parte 2, significa que se está comportando. Él está comportándose o está haciendo por un corto tiempo. He is being. ¿Se entendió? Yes. Es un tema muy amplio, Elder. Es un tema muy amplio. Hoy hemos abarcado casi el 80% de ese tema. En la próxima lección lo vamos a ver ya más en una conversación, porque ya con estos tres temas que hemos visto, el presente simple con el verbo to be, el present simple y el present progressive, ya tengo que prepararte para que hables. ¿Ok? Okay. Entonces, para la próxima lección terminamos el tema de los stative y tendremos una conversación. Primero tenemos una entrevista, luego tenemos compra y luego tenemos, ¿qué más? Tenemos restaurante. Tenemos tres situaciones donde vamos a poner en práctica todo lo que hemos
Aprendido. ¿Preguntas que tengas, dudas antes de que me vaya? ¿No? No, solamente voy a repasar los censos y Aprendidos. sí, And that's all. Okay, that would be all. Bye bye. Take care. Ahora te mando tu grabación. ya. Thank you, Bye bye. teacher. Take care.